Estamos en la parte 4 de esta serie llamada Cruces, descubriendo lo que el sufrimiento hace en nuestras vidas y desde luego lo que revela en nuestras vidas y qué hacer al respecto. Hemos hablado sobre la actitud egocéntrica, la vimos en el ladrón que no se arrepintió, y en esa actitud de no arrepentirse vimos en el egocentrismo y cómo aún en tiempos de sufrimiento se puede manifestar esta conducta del egocentrismo. En otras palabras, todo gira alrededor de mí, solamente puedo ver la vida desde mi punto de vista, solo desde mi pensamiento. Y el hecho de él no arrepentirse se dirige hacia Cristo, cuestionando la identidad de Cristo, y por eso es que él pidió solamente para sí, sin arrepentimiento. Luego estuvimos hablando sobre el ladrón arrepentido y aprendimos cómo el mismo sufrimiento provee una oportunidad para crear conciencia. Muy importante. En el primer caso, el egocentrismo mostró la actitud egocéntrica de este ladrón no arrepentido y cuestiona la identidad de Cristo, si eres el Cristo. El ladrón arrepentido tomó la oportunidad de sufrimiento y esto lo llevó a crear conciencia en él mismo y en una actitud de arrepentimiento se dio cuenta dónde él estaba, qué él estaba experimentando, cómo se sentía y pensó en la vida eterna, creó conciencia y tomó una medida que le trajo a él una solución para toda la eternidad. Y ahí fue donde indicamos, cuando uno crea conciencia, toma medidas, no toma medidas temporeras, sino soluciones perpetuas. Y luego el domingo pasado estuvimos hablando sobre Cristo, su ministerio y su obediencia, y mirando los aspectos de la resurrección y cómo su ministerio hoy por hoy ha sido una inspiración para millones de personas alrededor del mundo, sobre todo en cómo su ministerio impactó vidas y también cómo él en obediencia cumplió todas las indicaciones del Padre hasta la misma muerte. Y enfatizamos que este aspecto de la obediencia es lo que Dios espera, es lo que Dios bendice y es lo que Dios recompensa. Hoy vamos a estar hablando sobre consejos para el sufrimiento. Ese es nuestro tema, consejos para el sufrimiento. Cuando uno ve personas, especialmente personas que sufren en la vida, capta nuestra atención. Ver el sufrimiento es algo que capta rápidamente nuestra atención. Vemos, ¿verdad? Un ejemplo, videos de lo que está ocurriendo en Siria y lo triste que está ocurriendo en esa región del mundo y cómo la gente ha estado sufriendo grandemente los embates de la guerra y del conflicto político que se está dando en este lugar. Vemos la persecución de los cristianos en esta región y ver ese sufrimiento capta rápidamente nuestra atención. Aparte de eso, yo les puedo decir que cuando yo veo un ejemplo, una persona con discapacidad o con algún impedimento físico, capta eso mi atención y me da dolor y puedo entender el sufrimiento de una persona que tenga alguna condición física de discapacidad. Alguien, ¿verdad?, que no puede caminar, una persona ciega, una persona sorda o muda, o que le falta un brazo. Los casos de los soldados que han perdido sus extremidades en la guerra, entendemos, ¿verdad?, que esos son experiencias de mucho dolor, de mucho sufrimiento. En fin, capta nuestra atención cuando vemos una persona que está en sufrimiento. Les puedo decir que en la historia bíblica, tener una condición de discapacidad equivalía para muchos que lo que le estaba ocurriendo a esa persona se debía a un castigo de Dios. Era la mentalidad de la época. El ser una persona, un ejemplo, ciego, mudo, sordo,
cojo. Se creía que era castigo de Dios y la persona que tenía esa condición era candidato a ser un mendigo. Candidato a ser un mendigo. Hoy, nuestra mentalidad es completamente diferente, desde luego acá en Occidente. Hoy podemos decir que aunque nos da dolor ver personas que han sufrido cualquier circunstancia, y yo estoy haciendo un ejemplo en personas que tienen impedimento, hoy podemos decir que hay personas que han superado eso y son gente de renombre, son gente que inclusive sus vidas se han convertido en una inspiración para la sociedad. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Y en base a eso, podemos decir que para algunos sufrir es catastrófico, pero para otros se ha convertido en un obstáculo a superar. Un ejemplo, el yo ver a alguien en silla de rueda me da dolor, me da lástima. Puedo ver el sufrimiento de esa persona y algunos en esa condición se les hace difícil valerse por ellos mismos e inclusive hay algunos que en base a esa condición han terminado homeless. Los he visto en la ciudad de Atlanta o cuando estuve ahora en Washington hace un tiempo atrás, vi muchos de estos casos, así gente en silla de ruedas homeless. Para ese tipo de persona que cae esa condición, su impedimento, su situación de sufrimiento se ha convertido en una tragedia o algo catastrófico. Pero también, una vez más, se han dado casos en donde personas, en vez de ver esta situación como el fin, ha sido un obstáculo para ellos vencer y se convierten en personas de inspiración en nuestra sociedad. De los cientos de ejemplos que podemos mencionar, haciendo este estudio capta mi atención y viendo las noticias capta mi atención una mujer que está en el Senado de los Estados Unidos de América, ya en breve les enseño una foto, en donde ella se ha convertido en una persona de renombre en la política de Norteamérica y es una mujer que sufrió por los embates de la guerra un accidente y sin embargo hoy vemos que es una persona luchadora y que ha triunfado y que es una figura importante dentro de la política. Al mismo tiempo también hay un congresista que antes de él llegar a la política y al Congreso, siendo un soldado de Irak, un artefacto explosivo se activó y él perdió sus extremidades. Y por ejemplo podemos ver las fotos aquí de la mujer, su nombre y de la persona. Desde luego son personas que cuando se da este tipo de evento, este tipo de actividad catastrófica, trágica, vemos que entran en un proceso de dolor y una vez más un proceso de sufrimiento. Sin embargo, ahora ellos, estando con este impedimento físico, son personas que no se han detenido, son personas que han superado esta tragedia y como mencionamos, mientras algunos ven una situación adversa como algo catastrófico o para algunos el fin difícil de superar y entran en crisis, entran en depresión, entran con un pensamiento de imposibilidad, se desconectan, simplemente cumplen sus funciones de una forma mecánica, pero estando en esa mentalidad, esas personas no pueden inspirar a otras personas. Por otro lado, gente que ha sufrido, gente que ha tenido
tragedias luego de un proceso, ¿verdad? De ellos sanarse y de entrar, ¿verdad? Médicamente hablando, en un sinnúmero de terapias. Entran personas que le hablan, les aconsejan, les enseñan que esto no es lo último, la vida continúa, y vemos que han superado su momento trágico, su momento de sufrimiento, y hoy ellos no piensan en lo que les falta, sino todo lo que tienen para seguir dando en nuestra sociedad. ¿Están conmigo, amados? ¿Están conmigo, iglesia? Y desde luego estas personas, cuando uno las escucha, sus testimonios son de gran inspiración. Y ellos son personas que se han centrado en este pensamiento que quiero compartirles. Cuando hay tragedias y sufrimientos, algunos dicen, mi vida ha terminado, mientras otros dicen, mi propósito ha comenzado. ¿Vio la diferencia? Es un pensamiento que quiero que usted se aprenda hoy. Que tal vez no ha estado sufriendo de esta forma, pero tiene sus cargas, tiene sus preocupaciones, tiene sus momentos de baja. Y hoy yo quiero animarte a que tú entiendas que aún dentro de lo que tú ves como algo difícil, hay un gran propósito al cual tú puedes aferrarte y permitir que Dios te dirija a través de esa situación y que tu propósito pueda tener gran cumplimiento. Yo personalmente conozco a un joven, hijo de alguien que fue pastor mío allá en Puerto Rico, y ahora reside en Carolina del Norte. Inclusive yo me acuerdo ya yo de preadolescente, adolescente, ver a ese muchacho gateando, siendo un bebé. Desde recién nacido lo conozco a él. Yo me casé, me vine a vivir aquí en los Estados Unidos. Pasa el tiempo, me logro conectar con él y con su papá y su familia. Y pues cuando me dan la noticia, estoy casado, tengo verdad, ya un niño, una niña. Wow, eso es lindo ver a, ¿verdad?, una persona que uno lo vio gateando prácticamente en la sala de la casa de uno, y al pasar los años ya está hecho un hombre, hecho y derecho, casado, con responsabilidades y criando niños. Pasa el tiempo. Y su padre me envió por Messenger un testimonio de él, el testimonio de él que se dio, ¿verdad?, unos años anterior a que él me enviara ese link. El verlo a él predicando en la congregación, al niño que vi gateando, lo vi predicando en la congregación. Pero capta mi atención lo que era su predicación y su testimonio en el momento. Resulta que ellos salen creo que era de la iglesia, salen de la iglesia y había un grupo de amistades de ellos, iban a ir a un lugar y deciden, ¿verdad?, dividirse en diferentes vehículos. Entonces él se fue en un carro, la esposa se fue en un carro, las otras amistades se fueron en otro carro, los niños en otro carro, diferentes, se dividieron en grupos. Y ellos van por la autopista. Y de momento alguien del grupo lo perdieron. Pensaron que se quedó atrás y ellos siguieron hacia adelante. Pasaron 2 horas y no llegaban las personas. Deciden regresar y cuando regresan se dan cuenta que hay un gran tráfico en la autopista. Y hubo un accidente. Llegaron al lugar del accidente y cuando él se acerca al lugar del accidente, él reconoció que era el carro donde estaba la esposa de él y su niña. Y ambos mueren en el accidente. Difícil. Muy difícil. Una experiencia dura que uno sufre hasta drenarse completamente. Desde luego, ¿dónde está el propósito de Dios en una actividad como esa? Ahora, desde que ocurrió eso y todo lo que ha sido un proceso de recuperación emocional, todo lo que envuelve, hasta sentarse con psicólogos.
al ver al joven de 30 años al frente de una iglesia hablando su experiencia de sufrimiento y cómo Dios lo ha levantado, es algo significativo. Porque muy fácil vivir una experiencia como esa, muy fácil es renegar el nombre de Dios. E inclusive la situación se presta para eso. O rebelarse en contra de Dios y en vez de ser un predicador de la palabra, convertirse en alguien que dice razones por las cuales Dios no existe. ¿Usted me entiende, amados? Mire esto, escuche bien. Cuando hay tragedias y sufrimiento, y tal vez esa es una palabra muy descriptiva, que tal vez no se asocia con lo que alguien aquí está enfrentando en esta tarde, pero que posiblemente emocionalmente no te tiene inspirado o inspirada, sino que hay más carga que libertad en tu vida. ¿Me está entendiendo, amado? ¿Me está entendiendo? Pero aún así quiero decirte, cuando algunos ven sus dificultades, sus tragedias y sus sufrimientos, dando a entender, no hay un propósito, no sé qué está ocurriendo, Dios, ¿dónde tú estás? 15 años que no me contesta la petición. Mientras hay personas que ven sus experiencias adversas como algo tan y tan negativo que no pueden levantarse, otras personas lo pueden ver como algo que tiene un propósito, que en esa actitud comienzan a descubrir el propósito, comienzan a darse cuenta del propósito, y cuando pasan 6 meses, 3 meses, 2 años, cuando pasan 3 años, luego uno los puede ver en una plataforma hablando de lo que Dios hizo con ellos en la tragedia, y hoy por hoy pueden inspirar a otras personas, animar a otras personas y ayudar a otras personas a sanarse y a descubrir el propósito. ¿Está conmigo, iglesia? Desde luego, cuando yo escucho historias como esta, yo quisiera estar ahora mismo sentado con ese joven haciéndole 4, 8, 12, 15, 40 preguntas para yo entender cómo es que se supera las tragedias de la vida. Usted me entiende, yo quisiera no solamente reunirme con él hoy, sino al mismo tiempo reunirme con él mañana, reunirme con él el mes que viene, porque son personas que encuentran propósito en medio de sus tragedias y logran ser de testimonio, de ánimo a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué razón menciono esto? Que yo quisiera estar reunido con él ahora mismo, o quisiera verle mañana mismo, o quisiera tener una reunión con él semanalmente. ¿Por qué razón? Porque el mejor consejo, escuche esto, el mejor consejo lo puede dar una persona con experiencia de resultados positivos y que ha superado lo adverso de la vida. El mejor consejo. ¿Verdad que cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, muchas personas quieren aconsejarnos, cierto? ¿Verdad que sí, amados? O no solamente quieren aconsejarnos, sino también nosotros mismos buscamos muchos consejos. Me aconseja mami, me aconseja papi, me aconseja el primo, me aconseja el pastor, me aconseja el hermano de la iglesia, me aconseja la abuela, me aconseja el abuelo, me aconseja el compañero de trabajo. Siempre estamos recibiendo opiniones y consejos cuando estamos enfrentando sufrimiento o momentos difíciles. Eso es algo que no lo podemos evitar, pero desde luego tenemos que saberlo controlar. ¿Por qué razón? Porque un buen consejo no te lo puede dar todo el mundo, solamente personas selectas. Personas que uno puede ver en ellos que tienen experiencias, escuche bien esto, experiencias de resultados positivos. Porque no todo el mundo tiene resultados positivos en su vida. Tienen tienen una vasta experiencia en la vida, y de acuerdo a ellos yo te puedo hablar de esto porque yo lo he vivido. Sin embargo, no necesariamente tienen un resultado positivo en su vida. ¿Me sigue, amado?
Pero su palabra, su llamado consejo, su llamada opinión va a llegar a nuestras vidas en los momentos de tensión que enfrentamos. Pero hoy yo te estoy diciendo, escucha, el mejor consejo, diga conmigo el mejor consejo. El mejor consejo te lo puede dar una persona con experiencia de resultados positivos en su vida. Y que ha superado lo adverso en la vida. Ha superado adversidades. Tú escuchas su testimonio. Tú puedes darte cuenta de su historia. Tú puedes escuchar la narración de cómo superó X o Y tragedia. Y ese tipo de persona es la única persona que hoy yo te estoy diciendo, es el único, la única persona que puede darte el consejo que tú necesitas. Y desde luego lo que estamos hablando hoy en la tarde y el consejo de la palabra también. Amén. Amén, iglesia, ¿está conmigo? Estuve leyendo un poco de una escritora conocida dentro de la, ¿verdad?, de la literatura norteamericana llamada Helen Keller. Helen Keller, ciega, muda, un poco sorda también. E inclusive Mark Twain dijo de ella que de las personas más influyentes en el siglo XIX habían para él dos personas, Napoleón y Helen Keller. Y Helen Keller dijo lo siguiente: a pesar de que el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de personas que lo han superado. A pesar de que el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de personas que lo han superado. De ella se ha dicho que su espíritu de valentía, inteligencia, dedicación, la han hecho un símbolo de triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Cuando hablamos de sufrimiento, tenemos dificultades en dos áreas específicas: cómo entenderlo, cómo procesarlo. Cómo entenderlo, cómo procesarlo. ¿Cómo entenderlo? El llamado ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esto? Y desde luego, ¿cómo empezar a procesarlo para salir victorioso sobre la experiencia? ¿Ustedes se acuerdan que hace 3 años, tal vez 4 años, en una escuela elemental, creo que fue en Pensilvania, llamada Sandy Hook, una persona, ¿verdad?, con problemas mentales, joven, entra a la escuela elemental y empezó a dispararle y como 20 y algo niños murieron en esa escuela? ¿Se acuerdan de la tragedia de Sandy Hook? Una experiencia trágica. Cuando esto ocurre, la nación se conmueve, desde la Casa Blanca hasta la Casa Azul de mi calle. Todos nos conmovemos y buscamos respuesta al porqué de esto y empezarlo a procesar. Cuando se dan estas experiencias nacionales que impactan toda la nación, escuchar lo que el presidente va a indicar es importante, porque la gente está buscando entender y procesar, entender y procesar. Y ahí es donde tenemos muchas dificultades, entender y procesar. Y aunque se presta este tipo de situación para el discurso político, al mismo tiempo se presta para unir la nación, consolar a la nación y levantar a la nación de la tragedia. Escuche. La gente que sufre busca consuelo. El consuelo es muy importante en la tragedia. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo?
la gente busca consuelo. Cuando ocurre esto en esta escuela elemental, unas semanas después, invitan a un escritor de libros cristianos llamado Philip Yancey. Él ha escrito muchos libros sobre el tema del sufrimiento y cómo entender a Dios dentro de las tragedias y tantas cosas. A él lo invitan a hablar a las personas, ¿verdad?, que estaban reunidas. Y desde luego la razón por la cual, escuche, la razón por la cual invitan a una persona letrada, inteligente, bien objetiva en sus respuestas y desde luego una persona de fe, la razón por la cual invitan a este tipo de personas a hablar, a aconsejar a una audiencia que está tratando de entender y procesar una tragedia, es porque la gente consciente o inconscientemente en Dios está buscando consuelo. Ahora, no necesariamente las personas que están sentadas escuchando a un hombre como él son gente de fe fuerte, pero abren su corazón dentro de la tragedia para cuando alguien en el nombre de Dios hable, esa persona pueda recibir una respuesta y que esa respuesta le ayude a entender y a procesar la tragedia. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora, preste atención. Cuestionar a Dios en una situación trágica es algo que aún Dios mismo espera que nosotros hagamos. Mucha gente en medio de sus tragedias, de sus sufrimientos, cuestionan a Dios. ¿Verdad que sí? Lo cuestionan porque quieren entender y procesar la tragedia. Y también porque se preguntan si Él es un Dios de amor, ¿por qué permite que esto ocurra? ¿Me sigue? ¿Me sigue, amado? Ahora, lo más seguro que en las 500, 2000 o 300 personas que habían en ese lugar, cuando viene a hablar este hombre, posiblemente el 99.9% de la gente está cuestionándose a Dios en medio de esta tragedia. Y aunque se están cuestionando a Dios, aún así invitan a un hombre de fe a que hable en el nombre de Dios, aunque hay gente en la audiencia que siente rebeldía en contra de Dios porque ese Dios que el cristianismo predica ha permitido que esto ocurra. ¿Me sigue, amado? Entonces, hay una gran tendencia de que en medio de nuestras tragedias se cuestione a Dios, pero al mismo tiempo hay personas que cuando están cuestionando a Dios, escuche, están buscando de Dios respuesta. Cuestionar a Dios no es algo que sorprende a Dios. E inclusive Él no nos mira como gente que tiene, ¿verdad?, una fe diminuta que no le agrada. Él no ve eso. Él ve nuestra pobre fe, pero al mismo tiempo entiende nuestro dolor. ¿Me sigue, amado? ¿Me sigue, amado? Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro sufrimiento. Por Cristo en su humanidad se identifica con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Por eso es que cuando Lázaro murió, Cristo lloró, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lloró, pero aún así, cuando cuestionamos eso nos sorprende a Dios. No lo sorprende. Porque Él sabe nuestra condición humana, Él entiende nuestra condición humana. Pero que en medio de esta encrucijada en donde nos encontramos, cómo entenderlo, cómo procesarlo, algo sí yo te aseguro. Dios te va a dar una palabra que no necesariamente va a ser la respuesta que tú necesitas,
pero te va a dar una palabra que si tú la puedes discernir con tus buenos oídos, esa palabra es suficiente para que tú puedas comenzar a levantarte de tus tragedias. Amén, iglesia. Por eso es que en medio de la tragedia hay una tendencia de cuestionar a Dios, pero al mismo tiempo buscar respuesta en Dios. Y me voy a explicar un poco más profundo. ¿Por qué invitan a un hombre de fe llamado Philip Yancey a decirle a un grupo de personas que se están cuestionando a un Dios de amor que permite la tragedia? ¿Por qué un grupo de personas invitan a un hombre de fe a hablarles y no invitan a un ateo? ¿Por qué en medio de la tragedia se llama a la gente a que haga oración? ¿Por qué en medio de la tragedia se dice ustedes están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones? ¿Usted me está entendiendo, amados? La persona atea dice eso es una evidencia de que Dios no existe. Pero sin embargo ellos no son invitados a que le hablen a la nación, a un grupo de personas que no pueden entender y no saben cómo procesar la tragedia. Pero sin embargo, no es el ateo que va a la plataforma a hablarle a la gente. Buscan a una persona de fe a que le hable a la gente conforme a Dios, porque la gente, aunque cuestiona a Dios, en Dios busca respuesta. ¿Está conmigo, iglesia? Delo con ánimo para que la lluvia nos anime, Padre. Hay más consuelo en cuestionar a Dios que no cuestionar a Dios. El ateo dice, no hay Dios porque hay sufrimiento. Pero como he indicado, no son ellos invitados en momentos de tragedia que hablen. Porque en sus ideas no hay ningún tipo de consuelo. Porque en sus ideas, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Saben lo que ellos dicen? Ellos dicen lo siguiente: las cosas ocurren al azar. Esto es lo que ellos dicen. No hay propósito, no hay un Dios porque permite el sufrimiento. Las cosas ocurren al azar y como ocurren al azar, pues entonces tienes que resolverte como puedas. ¿Me entiende, amados? Aquí no se me distraiga, acá. Ellos dicen no hay un propósito. Dios no existe. Sufriste una tragedia, levántate como puedas si es que puedes. No hay propósito en eso. Pero sin embargo, mire lo que dice la persona de fe. La persona de fe dice lo siguiente: lo que ha ocurrido no debió ocurrir. La persona de fe dice, lo que ha ocurrido es trágico. La persona de fe dice lo siguiente: lo que ha ocurrido nos lleva a dolernos, nos lleva a sufrirlo, nos lleva a las lágrimas, nos lleva a cuestionar a Dios. Pero al mismo tiempo, cuando uno comienza, y esta es la persona de fe hablando, al mismo tiempo cuando en medio de la tragedia uno comienza a entender cómo Dios puede ayudarnos a procesar esto, entonces en ese momento y en esa actitud tú vas a comenzar a entender un propósito de Dios dentro de la tragedia, a tal nivel que Él te va a sanar, a tal nivel que Él te va a transformar, a tal nivel que tu vida se va a convertir en un testimonio para otras personas. Amén, pueblo de Dios. Y en esa respuesta, algunos comienzan a recibir lo que Dios es un experto a hacer a cada persona que se acerca a Él, a recibir consuelo. Y a tener esperanza. El creyente dice, lo que ocurrió es malo.
El creyente dice, no debió haber ocurrido. El creyente dice, estoy entristecido. El creyente dice, estoy enojado. Pero aún el creyente dice, pero creo en un Dios que hará que todo, diga conmigo todo, todo obre para bien. Todo obre para bien. De alguna forma u otra, el que piensa de esta forma comienza a desarrollar esperanza. Si hay esperanza, hay consuelo. Dígalo conmigo, si hay esperanza, hay consuelo. Otra vez, si hay esperanza, hay consuelo. La persona, escuche, la persona más indicada para darte un consejo dentro del sufrimiento es la persona que tiene experiencia de resultados positivos y ha superado lo adverso. Pedro, discípulo de Cristo, escribe una epístola alrededor del año 64 después de Cristo. Pedro muere, de acuerdo a la historia y la creencia en la historia de la iglesia, Pedro muere en el año 65 después de Cristo. En el año 64 después de Cristo, Pedro escribe la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia dispersada por Asia. A los dispersados del Ponto, dice él, del Ponto, de Asia, de Bitinia, de Galacia. Eso ocurre en el año 65 después de Cristo. Esa fecha es muy importante porque en el año 64 después de Cristo. Esa fecha es muy importante en la historia porque en el año 64 después de Cristo, cerca de junio, el emperador de Roma se llamó Nerón, o era Nerón, y Nerón quemó toda la ciudad de Roma porque él quería reedificarla. Él quería levantar la estructura física de Roma. Y alocadamente, de acuerdo a la historia, él quema la ciudad de Roma. A los ojos de los romanos, lo que había ocurrido no se vio muy bien, no fue del agrado de las personas. Nerón, buscando lo que se conoce como el chivo expiatorio, a quién culpar de esta tragedia de destruir la ciudad, él dice lo siguiente: los cristianos quemaron la ciudad. Y comienza una de las persecuciones más violentas que ha ocurrido en la historia de la iglesia en ese año, bajo el emperador Nerón, a tal nivel que muchos cristianos eran crucificados y quemados vivos para alumbrar las calles de Roma, como señal, ¿verdad?, de que Roma tiene el poder, los cristianos son culpables y ellos tienen que pagar por lo que ha ocurrido. Y desde luego la persecución para detener el crecimiento del cristianismo dentro del imperio romano. ¿Me sigue, amado? ¿Me sigue? Entonces, Pedro escribe Primera de Pedro. A muchos cristianos que se habían, ¿verdad?, dispersado por toda Asia. Y cuando usted mira la historia de Pedro, ¿verdad?, usted conoce el hecho de que él negó a Cristo, conocemos el hecho de que él confirmó que Cristo era el Hijo de Dios, conocemos la historia de que si él caminó por las aguas.
Conocemos inclusive la historia de cómo él llega a ser discípulo de Cristo. Luego de una pesca milagrosa, él se acerca a Cristo y le dice: Cristo, yo no tengo que ver nada contigo, apártate de mí porque yo soy pecador. Y Cristo le dice: Pedro, no te preocupes, desde hoy serás pescador de hombres. Entonces vemos a Pedro, ¿verdad?, en los años de ministerio de Cristo, y cuando Cristo, ¿verdad?, asciende al cielo y deja la iglesia en el aposento alto, vemos, ¿verdad?, cómo Pedro comenzó a dirigir la iglesia en esos primeros años de su desarrollo. Y vemos cómo en la prédica de Pedro, miles de personas vinieron a Cristo. Vemos a un Pedro transformado, ¿me entiende, amado? Inclusive vemos a un Pedro que cuando Cristo resucita, Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Conoce la historia, verdad? Pedro, ¿me amas? Y en otras palabras, Cristo le dice, en un momento dado, ¿verdad?, haciendo la historia un poco más corta, Cristo le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, cuando tú eras joven, tú hacías lo que bien te parecía, prácticamente. Pero ha llegado el tiempo y vendrá el momento en que te ceñirá otro, le dice Cristo a Pedro, y te llevará donde tú no quieres, y extenderás tus manos. Dice Juan que cuando Cristo le habló así, Pedro dice lo siguiente, y ¿verdad?, a esto es lo que se refiere, parafraseando las palabras, es lo siguiente: con lo que Cristo le dijo a Pedro, Cristo le estaba diciendo a Pedro con qué muerte él iba a morir y cómo él iba a glorificar al Señor. ¿Lo ha leído? Dice la historia de la iglesia que en el año 65 Pedro muere y él muere crucificado. Y de acuerdo a la historia de la iglesia, él dijo que él no era digno de morir como su maestro. Y la historia dice que él murió crucificado con su cabeza hacia el suelo. ¿Ok? Ahora, epístola. Él le habla a la iglesia. Mire esto. La primera epístola de Pedro tiene 5 capítulos. Por 21 ocasiones en toda la epístola, él habla sobre lo que es sufrir. En 21 ocasiones. Ahora, en cada versículo de la epístola, él hace referencia al sufrimiento de Cristo. El tema del sufrimiento dentro de la epístola de Pedro es un tema muy relevante e inclusive es el tema principal de la epístola. En el capítulo 4, versículo 12, si quiere abrir su Biblia, puede ir a ese capítulo 4, versículo 12. Él dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. ¿Ok? Eso es lo que él dice. Capítulo 4, comenzando el versículo 12. Lo primero que él hace referencia a la gente a la cual él se dirige, les habla de esta forma: ustedes son ¿qué? Amados. Diga conmigo, amados. Mira al que está a tu lado y dile: amado o amada. ¿Ok? Es lo primero que él dice. ¿Amado por quién? ¿Amado por quién? Amado por Dios y amado por Pedro. ¿Ok? Amado por Dios y amado por Pedro, porque Pedro es el que está escribiendo la carta. ¿Ok? Entonces, mire lo que él dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. La iglesia estaba siendo perseguida. ¿Ok? ¿Quién quemó la ciudad? Nerón quemó la ciudad. Los cristianos eran crucificados y eran quemados vivos. ¿Ok? Entonces Pedro le dice a la gente: no os sorprendáis del ¿qué? Del fuego de prueba, haciendo referencia al incendio y al fuego de prueba que estaban viviendo ellos siendo perseguidos. No os sorprendáis como si cosa
extraña aconteciese. Como si cosa extraña aconteciese. ¿Ok? No te sorprendas del fuego de prueba que estás viviendo como si cosa extraña estuviese ocurriendo. ¿Verdad que es lo que dice? ¿Lo puede ver ahí? Ok. Entonces, ¿qué aprendemos de ese versículo? De esa primera parte del versículo 12 de Primera de Pedro 4. Número 1, no es extraño sufrir. ¿Ok? No es extraño sufrir. Sufrimos, cuestionamos a Dios, nos decimos, esto no debió haber ocurrido. Esto no debe de ocurrir. Esto no me debe de pasar a mí. Porque yo soy una buena persona. Yo soy un padre de familia. Yo proveo en mi casa. Yo amo a mi esposa. Mi esposa me ama a mí. Yo tengo a mis hijos, los estoy educando lo mejor que yo puedo. Yo no soy una persona que está haciendo crimen en la calle. ¿Soy qué? Soy una buena persona. Yo no merezco sufrir. Yo no merezco tragedias. Yo no merezco adversidad. Los cristianos a quien Pedro les estaba escribiendo, que estaban sufriendo, él les dice lo siguiente: no es extraño sufrir. Roma nos está persiguiendo, no es extraño que esto está ocurriendo. Por eso le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Entonces, escuche, amado, no es extraño sufrir. Hoy usted está aquí comodito, pensando, analizando, escuchándome, tal vez algunos medios dormidos, yo no sé. Pero, de alguna forma u otra, en algún momento dado, Dios nos guarda, y por eso Cristo, cuando nos enseñó a orar de la siguiente forma. Nos enseñó a orar de la siguiente forma: que yo no caiga en tentación y líbrame de todo ¿qué? Líbrame de todo mal. Pero el futuro es incierto. El futuro no se puede predecir. Tú no sabes lo que ha de ocurrir mañana. Yo no sé lo que ha de ocurrir mañana. Si me ocurre un evento trágico, catastrófico, adverso, me va a doler. Lo voy a cuestionar. No lo voy a entender. Me va a tomar tiempo, posiblemente años, procesarlo, y buscando el consuelo. Cuando leo la Escritura me topo con Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, y Dios en su palabra me está diciendo: ¿sabes qué, Irán? Sufrir no es algo extraño. Lo difícil es aceptarlo. Aceptar el sufrimiento no es una emoción normal. Ahora Pedro nos dice, no es extraño, como si algo raro estuviera ocurriendo. Pero aceptar eso es difícil. ¿Me entiende, amado? ¿Está conmigo? Amén, iglesia. Sufrir, una vez más, es una de las razones por la cual la gente rechaza a Dios. Pero como creyente, diga conmigo creyente. Dígalo creyente, que yo lo escuche aquí. Creyente, soy creyente. Dígalo, soy creyente. Mira al que está a tu lado y díselo: soy creyente, soy creyente, soy creyente. Como creyente, de acuerdo a Pedro, que murió crucificado, como creyente, aceptar la experiencia es algo que debemos abrazar. Es algo que debemos abrazar. Una vez más, el mejor consejo que usted puede escuchar te lo puede dar
una persona que tiene resultados positivos en su experiencia de vida y ha superado la adversidad. Pedro es un ejemplo de eso, porque Pedro sufrió persecución, Pedro sufrió latigazos, Pedro antes de morir sufrió azotes por causa de Cristo, y cuando él escribe a la iglesia le dice lo siguiente: sufrir no es algo extraño, hay que abrazarlo, hay que aceptarlo. Y miren cómo él lo dice en el versículo siguiente: sino que gozaos, diga conmigo gozarse, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces él dice lo siguiente: no es extraño el sufrir, no es una emoción normal el aceptarlo, pero él nos invita a abrazar el momento del sufrimiento. Es el consejo que nos está dando. Entonces, en otras palabras, no temas, sino gózate. ¿Por qué razón? Porque eres participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente: que el creyente tiene identidad con Cristo. Amén, amén. Escuche bien, el creyente tiene identidad con Cristo. Entonces yo te digo lo siguiente: yo miro a Pedro conforme a la historia que dice la narración bíblica, y veo un Pedro con altas y con bajas. Veo un Pedro que le dice a Cristo: soy pecador, pero al mismo tiempo veo un Cristo que le dice: tengo una misión contigo. Y veo a un Pedro que acepta esa misión. Y veo a un Pedro que con altas y con bajas se mantiene siguiendo a Cristo. ¿Verdad que sí? Luego veo a un Pedro en Pentecostés hablando la primera predicación en la historia de la iglesia a un alrededor de miles de personas que se congregaban en Jerusalén. Y ese día Pedro no sabía que le tocaba predicar, pero vino el Espíritu Santo y él comenzó a hablar con denuedo la palabra del Evangelio. Y luego de eso veo un Pedro, que ahorita voy a darle un versículo bíblico, veo un Pedro que está sufriendo persecución. Su vida corría peligro. Pero yo he aprendido lo siguiente: que en medio del sufrimiento y de lo incierto, el mejor consejo me lo puede dar una persona con experiencia de resultados positivos en la vida, y al mismo tiempo una persona que ha superado la adversidad. Ese es Pedro. Entonces, cuando yo leo a Pedro, ¿cuál es el consejo que él me da dentro del sufrimiento? Él me dice: no es extraño, hay que abrazarlo, gózate, porque tú tienes como creyente una identidad con Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Tenemos una identidad con Cristo. ¿Qué significa eso? El creyente que padece tiene identidad con Cristo, conforme él lo dijo. El creyente que padece tiene identidad con Cristo. Entonces, escuche o anote lo siguiente: identidad es la clave para que el cristiano pueda ser más victorioso, como lo enseña la Biblia. Esto está en el hecho de que él sepa tener una conciencia clara de cuál es su identidad con Cristo. Lo voy a repetir. La clave para que el cristiano pueda ser más victorioso, como lo señala la Biblia, está en el hecho de que él sepa y tenga plena conciencia de cuál es su identidad con Cristo. ¿Cuál es su identidad con Cristo? ¿Cuál es mi identidad con Cristo? ¿Saben por qué el joven a quien le hablé que sufrió esta tragedia ha superado su crisis? Porque pudo tener conciencia de cuál es su identidad con Cristo. Y hoy por hoy su consejo tiene gran relevancia. Hoy por hoy su consejo es muy importante escucharlo, porque ha superado la adversidad. ¿Me entiende, amado? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Esa es su identidad. ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo en Cristo? Y vuelvo a repetirte, la clave para que un cristiano pueda ser más victorioso, como lo señala la Biblia, está en el hecho de que sepa y tenga plena conciencia de cuál es su identidad con Cristo. Y voy a repetirlo. ¿Quién soy yo en Cristo? Soy la sal de la tierra. Soy la luz del mundo. Soy parte de la vid verdadera. Soy un canal en donde se manifiesta la vida de Cristo. Soy amigo de Cristo. Soy elegido por Cristo para llevar fruto. Soy siervo de justicia. Soy hecho siervo de Dios. Soy hijo de Dios. Espiritualmente, Dios es mi Padre. Soy coheredero con Cristo y comparto una herencia con Cristo. Soy templo, morada de Dios. Su Espíritu vive en mí. Estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él. Soy una nueva creación. Estoy reconciliado con Dios y soy un ministro de reconciliación. Soy hijo de Dios y unido a Cristo. Soy heredero de Dios, pues soy hijo de Dios. Soy santo, soy hechura de Dios. Su obra especial ha nacido de nuevo en mí, en Cristo, y su obra en mi vida. Soy conciudadano del resto de la familia de Dios. Soy prisionero de Cristo. Soy ciudadano del cielo. Estoy sentado en el cielo ahora mismo con Cristo. Estoy escondido con Dios en Cristo. Soy la expresión de la vida de Cristo porque Él es mi vida. Soy escogido de Dios, santo, amado. Soy hijo de Dios, hijo de la luz, no hijo de la oscuridad. Soy partícipe del llamamiento espiritual. Soy una de las piedras vivas de Dios, siendo edificado en Cristo como casa espiritual. Soy miembro del linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Soy extranjero en este mundo y esta es mi residencia temporera, porque la verdadera está en el cielo. Soy un enemigo del diablo, soy hijo de Dios y seré como cristiano y seré un creyente vivo cuando Cristo regrese, si esa es su voluntad. Soy nacido de Dios y el maligno y el diablo no pueden tocarme. Sobre todas estas cosas, oiga, sobre todas estas cosas, Dios me ama y dio a su Hijo a morir por mí en la cruz. ¡Ja! Oiga, el creyente que padece tiene identidad con Cristo. Eso que usted ve ahí es la diferencia entre usted estar gozoso en la prueba o estar deprimido en la prueba. O frustrado o frustrada. Ese es el poder de la identidad. Algo que aprendí en estos días es lo siguiente. Cuando Cristo fue bautizado, el cielo fue abierto, el Espíritu vino sobre él y se oyó una voz que dijo lo siguiente: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Verdad que sí? ¿Qué está haciendo Dios el Padre en ese momento con Cristo? Está reafirmando, confirmando la identidad de Cristo. ¿Cuál es la identidad? Mi Hijo amado, y en ti yo me alegro y me gozo. Mire, yo sé que usted quiere irse, amado, pero tranquilo, Camilo. Escucha bien. Porque algunos de nosotros estamos escuchando el consejo equivocado. Por eso es que no damos fruto. Algunos de nosotros nos hemos rodeado de la gente equivocada. Por eso no adoramos en la iglesia como el Señor quiere que sus hijos adoren.
Por eso es que algunos de nosotros nos decaemos y hablamos más derrota que victoria. ¿Por qué razón? Tenemos un problema de identidad. Tú no sabes quién tú eres en Cristo. Pero los que saben quiénes son en Cristo, aún desde la cárcel dicen: alegraos en el Señor. Y si se les olvida, nuevamente le digo: regocijaos en el Señor. El mejor consejo que tú puedes escuchar, el mejor consejo que tú puedes recibir, no te lo da Univisión, no te lo da Telemundo, no te lo da ESPN, no te lo da la novela X. El mejor consejo no te lo puede dar el pastor, no te lo puede dar el psicólogo. El mejor consejo te lo puede dar Dios cuando tú escuchas su voz y entiendes que Él te ama y que contigo Él se regocija si tú entiendes su propósito. Todo aquel que tiene experiencia positiva y que ha superado lo adverso, esa es la persona que te puede dar el mejor consejo que tú necesitas. ¿Quién es ese? Bueno, en este caso es Pedro. Y el tema de hoy es el consejo para el sufrimiento, ¿verdad que sí? ¿Y qué me dice Pedro? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no te sorprenda. Como si cosa extraña ha ocurrido. Más bien, gózate, porque eres participante, coparticipante de los mismos padecimientos de Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa eso: identidad con Cristo. Entonces, ya nos vamos. Escuche, cuando el Padre le dice: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ahora, por la fe que es en Cristo, ¿en quién yo me convierto? ¿En un hijo de quién? De Dios. ¿Quién es mi Padre? Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes quieren orar, bien. Cuando oren así: Padre. Él es tu Padre. Hay identidad. Entonces, con eso, escuche, con eso, mire esto. Todo, diga conmigo todo lo que se habló de Cristo, todo lo que el Padre dijo para Cristo, todo, diga conmigo todo lo que fue para Cristo conforme a la voluntad del Padre, desde vida, muerte, padecimiento, resurrección, exaltación, glorificación, todo lo que le ocurrió a Cristo, te va a ocurrir a ti también. Toda palabra hablada para Cristo del Padre es para ustedes. Por eso ustedes están en primera fila con una luz hermosa. Todo. Porque el creyente que padece tiene identidad con Cristo. Vámonos, póngase en la posición de pies. Yo te puedo decir, a este nivel de vida que yo me encuentro, necesitamos estar rodeado de creyentes que entienden lo que la palabra de Dios dice. Mire esto, ¿quién es el mejor que te puede dar un consejo? Díselo al que está a tu lado. ¿Quién es el mejor que te puede dar un consejo? Si te acuerdas que lo he repetido 14 veces. ¿Quién es el mejor que te puede dar un consejo? ¿Quién es la mejor persona que te puede dar un consejo? ¿Dónde está el pianista? Dando consejo está el pianista. Y llamando a los apóstoles. Porque ¿quién es el que me puede dar un buen consejo? Ya usted sabe. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
y ellos salieron de la presencia del concilio entristecidos porque el pastor no los saludó. Frustrados porque en la iglesia se sienten ignorados. Deprimidos porque nadie en la iglesia le da una llamada. Enojados. Carnales. Inmaduros. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Y todos los días, diga conmigo todos los días. Sí, porque nosotros venimos una vez a la semana y llegamos tarde a la iglesia. Y no solo aquí, sino los que nos están mirando por la cámara también. Y todos los días, escuche, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Hay 20 minutos más de predicación. Ese capítulo 5 del libro de los Hechos incluye o estaba en el grupo Pedro. Por eso es que en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12 hasta el 19, él le dice al creyente que no te sorprenda como si algo extraño ocurre, sino que gózate. Porque ese Pedro que tuvo esa experiencia del capítulo 5, posiblemente en el año 3 después de Cristo, ya llegamos al año 64 después de Cristo, y él se acordó, wow, cuando yo tenía 35 años de edad, yo me acuerdo que me azotaron y me obligaron a que yo no predicase en el nombre de Cristo y me dieron golpes duros. Pero yo salí de esa reunión, ¿qué? Gozoso. Porque me di cuenta que tengo una identidad con Cristo. Y todo lo que se habló para Cristo también es para mí. Ahora han pasado tantos años y llegamos al año 64. Y en el capítulo 4, desde el 12 hasta el 19, él le dice al creyente, si no, gózate. 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 Por eso es que yo escucho el consejo de Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador. Y escuche, hagan el bien. Hagan el bien. Porque cuando tú padeces te desconectas, cuando tú padeces te aísla, cuando tú padeces te entristece, cuando tú padeces te frustra, cuando tú padeces te sientes imposibilitado, cuando tú padeces no quieres servir. Y el padecimiento de nosotros no es igual al de muchos cristianos en el mundo o cuando se escribió esto. Por eso concluimos, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que confiar mi vida a Dios y voy a hacer lo correcto porque Él nunca me va a fallar. Él nunca me va a fallar. Amén. Oramos. En el nombre de Jesús. Tómale la mano al que está a tu lado y apriétasela duro.
Si se la aprieta duro es que Dios te ha hablado. Si no se la aprieta duro es que, no sé. Amén, Isaac. Escucha bien. El sufrimiento revela de ti, conforme a la serie, es cómo estás entendiendo tus dificultades y cómo las estás procesando. Y eso es lo más difícil de las dificultades, cómo entenderlo y cómo procesarlo. Y yo sé que hoy, en lo que hemos hablado, Dios te ha dado respuesta. Está en ti levantarte y brillar. O está en ti quedarte. En donde a pesar de los años de fe y de cristianismo, no hay fruto, no eres una inspiración. ¿Quién quiere escuchar un testimonio así? Por el contrario, no hay testimonio, lo que hay es negatividad. Y hoy el Espíritu de Dios te invita a que entiendas que esto es parte de la obra de Dios, es parte de la vida en Cristo y tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Hoy tú te puedes convertir en una persona que da un testimonio de que has superado lo adverso, como el joven que salió alegre de una actividad con familiares y amigos y unas horas después su esposa y su niña murieron en un accidente. Y al pasar el tiempo en cómo entender y procesar esto, la obra de Dios ha tomado lugar a tal nivel que se puede parar en un altar de una iglesia y dar testimonio de que Dios no falla cuando buscamos de Él para entender y procesar nuestras tragedias. Y hoy puedo ver en Él una alegría, hoy puedo ver en Él un gozo, hoy puedo ver en Él una vida victoriosa por lo que es entender propósito. Hoy usted y yo, amados, necesitamos ser los creyentes más felices y más gozosos y más alegres en todo el planeta Tierra. Porque tenemos unas libertades maravillosas que Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Lucas y todos estos seguidores de Cristo no tuvieron y sin embargo transformaron el mundo. Por eso usted y yo estamos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro junto a mis hermanos en estos momentos para que tú rompas las cadenas, Dios, porque son ataduras, son cadenas, Señor. Son mentiras del diablo que han penetrado a lo profundo de la mente y del pensamiento y no pueden levantarse, Señor, de sus dificultades. Por eso es que una noticia trágica de lo que ocurre en nuestros países nos entristece más que la alegría que nos puede dar la palabra tuya cuando es discernida, entendida en el Espíritu, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos en este momento oración, Padre, para destruir, Señor, todo pensamiento que es contrario a la palabra tuya, a la verdad tuya, al poder tuyo y al señorío de Cristo en la iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por personas que se levantan, Padre. Por personas, Dios, que han de entender propósito. Personas que han de ser luz en medio de las tinieblas. Personas que han de ser inspiración, Señor, de testimonio, de fe a otras personas. En el nombre de Jesús. Levanta la iglesia. Levanta Cristo vive. Levanta el pueblo latino, Señor, en esta ciudad. Levanta la iglesia en poder, en propósito y en verdad, Padre.
En el nombre de Jesús. Cristo, oh Señor. Señor, que no esperemos hasta que sea muy tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Limpia tu casa, limpia tu pueblo, purifícanos, Señor. Ten misericordia. Aún, escuche, aún, y siento esto por el Espíritu, aún en nuestra poca o pobre fe, estamos negando el nombre de Cristo. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Levántate. Levántate. Yo te digo en el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Resplandece. Echa tu carga. Echa tu carga. Echa tu carga sobre el Señor. Levántate, no resistas. No resistas, no resistas más. Levántate en el nombre de Jesús. 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 Es voluntad de Dios. Ha sido voluntad de Dios. Confía en Dios. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Qué bueno por la lluvia, Padre. Nos quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Mire, amado, escuche, porque esto es serio. Para el creyente, en cuanto a fruto se refiere, esto es serio. Inclusive Pedro dice, es necesario que el juicio, ahí mismo usted lo va a leer esta tarde, entre ese versículo 12 al 19. Él dice lo siguiente: porque es necesario que el juicio comience por la casa. E inclusive lo presenta también como una lucha por la salvación. Así mismo, usted lo va a leer. Y él dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Y esto es tan serio en cuanto a fruto se refiere, que mientras orábamos vino a mi pensamiento este pasaje y esta imagen de Cristo cuando fue a la higuera a buscar fruto en ella. Y eso tiene un simbolismo con Israel como nación, pero al mismo tiempo tiene un mensaje de importancia personal, porque la vida cristiana es una vida que da fruto.
Por eso Él habló de la importancia de el fruto, permanecer en Él y estar en Él. A tal nivel que es mejor conocerle, que no conocerle, que conocerle y tornarse atrás. Y mientras orábamos, esta imagen, tal vez es para alguien aquí, o para todos aquí, de que cuando Cristo va a la higuera a buscar fruto, y era tiempo de frutos, dice la Escritura, y no halló fruto en ella. Y habló una palabra donde la higuera se secó. Tenga cuidado. Tenemos que tener cuidado. La vida del creyente no puede ser una vida a medias o religiosa o tradicional o de conveniencia. Tiene que ser una vida de amor a Dios y de pasión por Él, amados. Y de fruto. Porque en ese fruto tú te vas a convertir en una persona de experiencia de resultados positivos. Y otros van a escuchar y van a saber que tú has superado lo adverso. Y por lo tanto van a querer escuchar tu testimonio, tu palabra, tu consejo. Ese es el consejo sobre el sufrimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, iglesia. Amén. Amén. De un aplauso de victoria. Amén. Dios les bendiga. Feliz tarde y buen provecho, y mediten lo que hablamos.